Cada uno de nosotros tenemos talentos y capacidades naturales que están en ti, que vienen contigo, pero que producto de las exigencias en el colegio o que bien no se desarrollaron como debían ser y que dejamos apartadas, solapadas, lo vamos olvidando. También puede ser que la familia lo vea, pero no vaya acorde a lo que ellos tienen como preestablecido. Entonces vamos olvidando tanto esas capacidades como esos talentos naturales, pero eso está ahí, eso es tuyo, nadie te lo puede robar. Y hoy lo vamos a identificar. ¿Con quién? Con Aitor. Él es docente y está especializado en genotipo. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Vamos a conocer cuáles son esas características de cada uno de ellos y sobre todo cómo en la vida adulta tú puedes darle al botón rojo y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a reinventar y voy a tomar estas herramientas para redirigir e irme hacia mi pasión, sentirme bien, sentirme en sintonía, sentirme en bienestar, porque el hecho de reinventarse muchas veces es necesario cuando tu salud mental está en riesgo. Así que no te pierdas esta conversación que a continuación te presento. Aitor, bienvenido. ¿Qué tal, Vicky? ¿Qué tal? Eres profesor, ¿verdad que sí? Sí, yo de profesión diríamos que soy profesor de educación secundaria, sí, en la ESO y en bachillerato. Okay. Pero bueno, llevamos ya unos cuantos años ahí de profesores y al ver algunos puntos flojos en el sistema educativo y tal, bueno, pues hemos dado un pequeño salto también a trabajar un poco el talento desde otro punto de vista, ¿no? Hacer un poquito de nueva pedagogía del talento, si te parece. ¿Cómo llegan a ese punto? ¿Qué viste? ¿Qué necesidades viste? Bueno, yo mismo no he sido profesor toda mi vida laboral, ¿no? Yo, bueno, hice traducción e interpretación, primero porque me gustaban los idiomas. Luego hice periodismo, porque el mundo de la comunicación también siempre me ha atraído. ¿Colega? Sí, y luego también hice un máster en dirección de proyectos de ocio, ¿no? Porque yo veía que había mucha gente que trabajaba en un puesto de trabajo, que tenía su ámbito laboral, pero que luego el tiempo de ocio también le aportaba muchísimo, ¿no? Que había como una especie de separación, ¿no? Que la gente no se sentía completa en el trabajo y que lo buscaba en el ocio, ¿no? Entonces, bueno, fui dando tumbos o yendo de un lado a otro, trabajando de periodista también, pero al final acabé trabajando de profesor, ¿no? Y en ese recorrido, pues lo que en los últimos años he visto, y otro compañero mío también, que vamos en conjunto en esto, Egoitz, pues lo que hemos visto es que en el sistema educativo también pues falta un poco una pedagogía nueva sobre el talento, ¿no? Sobre las capacidades de los alumnos. El sistema educativo actual está muy todavía, aunque hay muchas metodologías nuevas y las cosas están cambiando, sigue habiendo una perfilación muy concreta de lo que se les pide a los alumnos, ¿no? Eso te iba a comentar, a ver, nosotros estamos centrando, te pregunto, la educación actual, ¿se está centrando en tus talentos o en aquello que haces mal? Pues ese es uno de los principales problemas, ¿no? Se está centrando, la educación siempre se ha centrado en algunas capacidades concretas, memorización, utilización de la lógica, unión de ideas, análisis, ¿no? De datos, de información, elaboración propia de opinión sobre ese análisis. ¿Qué pasa si tiene TDAH, Aitor? Eso es, pero hay alumnos que tienen otras capacidades que pueden ser más intuitivas, que pueden ser más de acompañamiento, de ayuda a otros, y no tanto esas capacidades racionales mentales, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto que es que lo que se le pide al alumnado, pues está muy perfilado. Y si no encajas con esas capacidades, porque cada persona tiene unas capacidades distintas, aunque todos tienen capacidades, pues hay algunos alumnos y alumnas que de por sí son buenos en el cole, les va bien en los estudios, académicamente no tienen problemas, porque lo que se les pide encaja perfectamente con sus capacidades. Y tenemos a otros muchos y muchas que se sienten perdidos, incluso a los que el mensaje que se les transmite es que no sirves para estudiar, no eres bueno en esto, y
a esos precisamente, Vicky, es lo que comentabas, ¿no? No, es que tienes que mejorar en esto, tienes que llegar al 5 para aprobar. Estamos siempre ahí, ¿no? Estamos llevando a los que no llegan al 5 en algunas cosas a llevarlos al 5 y las capacidades buenas que tienen para otras cosas no las tenemos en cuenta. Y no solo con esos, no, con los que van bien académicamente también, ¿qué es lo que pasa? Podemos tener a alguien que es muy bueno comunicando, tiene una oratoria muy buena, una escritura, una transmisión de información muy buena, pero en la lógica, pues matemática, por ejemplo, no le va bien. Y a ese también, ¿en qué nos centramos? No, pues refuerzo de matemáticas, que vaya a particulares porque tiene que llegar a ese 5, y sin embargo, en lo bueno, en esa oratoria, capacidad de comunicación, de escritura, sacará un 7, un 8, es bueno en eso. Si le ayudáramos en eso, si enfocáramos el esfuerzo ahí, podría ser un 9, un 10 y ser un genio, ser un crack, ¿no? Pero no, estamos en lo que no es tan fuerte y entonces lo que estamos haciendo, ¿qué es? Pues llevar a todo el alumnado prácticamente, no a la mediocridad, pero no fortaleciendo sus puntos fuertes, llevándolos todos al, pues eso, al 5, 6, 7, ¿no? Para que nos entendamos. Y entonces, pues ahí nosotros no nos sentimos a gusto, ¿no? Vemos que algo falla y que deberíamos de potenciar realmente los puntos fuertes de cada uno. Ojo, hay que estudiarlo. El currículum es el que es y eso hay que aprenderlo y hay que trabajarlo. Pero si no hay una conexión, yo lo que siento es que si ese alumno o esa alumna no percibe que estás ahí para ayudarle, para acompañarle y para aportarle algo que realmente le va a servir de ayuda en un futuro no muy lejano, el alumno puede entender que sí, lo que me cuentas de esto que me vas a enseñar, sí, puede ser importante en el futuro, pero como en este momento actual mío no lo siento así, desconectan. Y hoy en día la atención pues es mucho más complicada de conseguir, ¿no? Entonces yo creo que es clave, o tienes un punto de conexión y consigues esa confianza, no la confianza tanto tú con el alumno, sino que el alumno confíe en ti, ¿no? Como adulto que vas ahí a ayudarle y que comprenda y que entienda eso, o si no, es que es cada vez más complicado, ¿no? Entonces, o sea que tenemos que acercarnos a ellos. Sí, y ahí, bueno, pues hay que buscar estrategias, ¿no? Estrategias de todo tipo, pero claro, lo complicado que es que ese tipo de estrategias yo entiendo que te quitan tiempo para dar materia, para trabajar el currículum, ¿no? Entonces, buscar ahí un equilibrio es muy, muy complicado, porque si dedicas todo a conectar y a crear ese ambiente de confianza también, claro, tampoco tienes tiempo para dar la materia. Entonces, no es ni tanto ni tan calvo, ¿no? Hay que buscar un equilibrio. Pero si no se trabaja un poco esa conexión, es que es muy, muy complicado que esos alumnos realmente pues te atiendan. Y tú, por mucho que des la materia y lo expliques muy bien, si no te están atendiendo y realmente no hay ese punto de conexión, pues tampoco les estás ayudando, ¿no? Ahora tú tienes un proyecto muy bonito que es sobre el genotipo, los talentos y la familia. Explícanos un poco de qué se trata. Sí, al final, bueno, yo como profesor es lo que he visto y de casualidad, pues otro compañero mío, Egoitz, que trabaja en el mismo centro escolar que yo, pues también lo vio, ¿no? Y es que es un poco, viene de donde lo estamos comentando, ¿no? Vemos que muchos alumnos y alumnas tienen muchas capacidades, pero esas capacidades no son las que se exigen, las que se piden en el ámbito escolar. Y entonces, pues tienen mucho potencial, pero no lo sacan, ¿no? Y lo que vemos es que ya si se corta ese potencial y no se trabaja en esas edades tempranas, pues ya una vez que empiecen ya a hacer una carrera, que igual no encaja con ellos y con ellas, pues ya entras en esa carrera de la rata, ¿verdad? De estudiar, de empezar luego a trabajar y probablemente no trabajen ese potencial. Entonces, lo importante es entrar aquí, saber cuáles son tus talentos para de allí desarrollarlos. Eso es. Entonces, ir en sintonía. Claro, y este compañero y yo, bueno, pues empezamos a darle vueltas a esto y nos encontramos con el genotipo, que es una herramienta más, o sea, no es la clave de todo, es una herramienta
pero es una herramienta que a nosotros nos pareció desde un principio que podía tener potencial, y una vez que lo estudiamos, lo trabajamos y empezamos a trabajar con él, es que es muy, muy potente, ¿no? Muy potente. Y muy potente en el sentido en el que decías, ¿no? Identifica muy bien esas capacidades creativas innatas que tiene, no alumno o alumna, cualquier persona, ¿no? Cualquier persona. Y en el caso de los adolescentes, a nosotros nos parece que es súper importante que esas capacidades las conozcan en esa edad temprana, no que sea demasiado tarde. Nosotros, por ejemplo, hacemos la lectura del mapa del geniotipo, es decir, identificar esas capacidades que tiene cada persona, y esa unión de todas las capacidades son las que conforman el talento único, ese talento que tiene cada una de las personas. Y mucha gente pues lo hace con 40 años, con nuestra edad. Bueno, ¿por qué? nunca es tarde. Sí, pero mucha gente ya está harta en el trabajo, lleva años trabajando en algo que no conecta con su ser interior, ¿no? Con eso que le sale de dentro, con eso en lo que realmente es bueno, en lo que tiene mucho potencial, y ya acaban quemados, ¿no? Llega un momento en el que dicen, yo no puedo seguir así, no estoy aportando nada, ¿no? O sea, que si hay alguna persona que se pueda sentir así, que de repente en el trabajo se siente quemado, que no conecta con eso que está haciendo, puede hacer esto y reinventarse. Eso es reconectar, ¿no? con tu ser real, ¿no? Porque igual no lo he explicado, pero lo que identifica el geniotipo son las capacidades creativas innatas, las que traemos de fábrica. Cuando nacemos, nuestro cerebro ya tiene un cableado concreto, cada persona tiene su cableado concreto, y al enfrentarnos a situaciones, a conflictos, a problemáticas, pues nuestro cerebro, el mío, funciona de una manera, pone en marcha unas capacidades. Y las tuyas, Vicky, pues tu cerebro pondrá otras capacidades en marcha, las que tú tengas, ¿verdad? Entonces, cada persona funciona de manera diferente, que no es lo mismo que la personalidad, que el contexto que tenemos vital, la familia que nos inculca unos valores, todo eso va creando capas encima de la persona. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? A mucha gente que le pasa, que tiene 3, 4 capacidades, en el contexto suyo 2 capacidades son muy bien vistas, las trabaja en el colegio, con esas le va bien, pero otras 2 como que no encajaban bien. Entonces, con la personalidad, con tu experiencia vital, pues mucha gente las va escondiendo y se van apartando y se van olvidando. Esa persona, ¿qué le pasará? Probablemente, y es lo que vemos, que en ese ámbito laboral, profesional, incluso en el familiar, en la vida personal, siente que le falta algo, y es que tiene algo dentro que ha perdido, que ha escondido de alguna manera, que no está sacando, y por lo tanto no se siente completo, no se siente completa. Y nosotros lo que hacemos, ¿qué es? Sacar eso de nuevo a relucir, y para mucha gente es un alivio enorme, ¿no? Es como, yo esto que me estás diciendo que tengo que sacar de nuevo, claro, ya lo sentía cuando era pequeña, o lo he sentido, lo he tenido aquí dentro. Pero claro, mi vida me ha llevado por otros lugares y eso no lo he visto, no lo he querido ver, ¿no? Entonces es el momento de sacarlo. Lo que nosotros queremos, ¿qué es? Que no tenga que llegar a ese punto, que no tengas que estar 15 años trabajando, acabar hasta el gorro para tener que llegar a ese punto, ¿no? Entonces, enfocarnos en los adolescentes para que desde el principio vayan enfocados. Perfecto. Por eso es que va dirigido a los jóvenes y a la familia, porque me comentabas algo de la familia. Sí, claro. Luego, otra de la problemática que en los centros vemos, ¿no? Nosotros cuando hacemos reuniones de evaluación, reuniones de fin de curso, ¿no? Con padres, madres y alumnos, claro, ¿qué vemos? Que algún alumno incluso puede tener las cosas claras, ya sabe cuáles son sus capacidades y quiere enfocarse en un ámbito concreto académico, por ejemplo, a una carrera o a un ámbito de estudio. Pero es que igual el padre, la madre, igual en la familia, con toda la buena intención del mundo, pensando que es lo mejor para su hijo o para su hija, pero igual le quieren enfocar hacia otro lado. O el padre o la madre pues es ingeniera y ve que ahí, tiene salida laboral, igual
incluso en el lugar donde viven también, bueno, eso pues tiene cierto estatus, ¿verdad? Y entonces pues le quieren ayudar, ¿no? Encaminando pensando que será mejor para su futuro. Entonces, igual nos viene ese chaval o esa chavala a donde nosotros le hacemos una orientación vocacional, viendo cuáles son sus capacidades y enfocarle al ámbito en el que realmente dará todo su potencial, en el que se encontrará como pez en el agua, ¿no? Donde va a disfrutar y donde va a encontrar su pasión lo más probablemente. Pero claro, si sale de nuestro centro y vuelve a casa y en casa no le ven con esas capacidades, no le ven en su plenitud, ¿no? Viéndole que es esa persona al completo, pues el conflicto seguirá ahí, ¿no? Incluso el conflicto puede ser más grande porque el chico o la chica lo puede ver claro, pero si en la familia no lo acompañan, pues puede no ser la mejor manera. Entonces nosotros lo que decimos que sí, a los jóvenes les podemos ayudar para que se conozcan mejor desde un principio, porque muchos jóvenes a esas edades de 15, 14, 16, 18 años están perdidos, no se conocen muy bien personalmente, falta autoconocimiento, pero tienen que acompañarles desde casa. El apoyo más importante lo tendrán en el hogar, ¿no? Entonces, que los padres, las madres, también les vean al completo, ¿no? Vean cuáles son esas capacidades. Porque si les ven desde ese punto de vista, lo más probable es que les puedan acompañar de una manera mucho más amable, mucho más pues familiar, ¿no? Desde el amor, ¿no? Y no tanto muchas veces desde lo lógico y lo racional de qué será lo mejor para su futuro, no pensando realmente en lo que tiene para dar, ¿no? Parece que si tienes capacidad de estudio, por ejemplo, te va bien en la ESO, incluso en bachillerato, bueno, pues haz una carrera que exija un poco de estudio, que sean, ¿no?, complicadas y tal, porque bueno, eres buena estudiando y te irá bien. Ya, pero es que si tus capacidades no las estás poniendo al completo, lo dicho, igual no te sentirás del todo bien, ¿no? Te sentirás como el plato en la alcantarilla, ¿no? Que es la imagen o la metáfora que utiliza Tony Struge, ¿no? El creador del geniotipo. Sí, encajas, tendrás capacidad de estudio, te vas a sacar esa carrera porque tienes capacidad para hacerlo, pero no te sentirás a gusto, no te sentirás, ¿no?, que estás en lo tuyo. Y muchas veces, pues a esas edades, lo dicho, es muy complicado, ¿no? Entonces, cuanto antes los jóvenes y las jóvenes se encuentren esa conexión con su interior, ¿no?, con sus capacidades completas, pues muchísimo más fácil será elegir bien. Y luego, claro, es lo que decimos, y esto nos pasa a todos. Yo puedo tener a esas edades unas inquietudes, me pueden interesar algunas cosas, pero luego si las empiezo a trabajar, normalmente si me cuesta, si mis capacidades no van muy en sintonía, por mucho que me guste, eso probablemente con el tiempo pues ya lo voy a descartar, ¿no? Sin embargo, cuando algo me sale bien, ¿no?, empiezo a trabajarlo y se me va el tiempo, ¿no?, entro en el famoso flow, que hoy en día ya se comenta mucho, ¿no?, y mejoro y veo que soy bueno y me aplico y voy mejorando, pues eso normalmente te da alas, ¿no? Esos son los ámbitos en los que realmente te vas a sentir a gusto. Y cuando ves que en ese ámbito aportas, das mucho, ¿no?, tienes mucho que dar, pues es que ahí pues probablemente si vas enfocado, pues serás imparable, ¿no? Y sin embargo, si no escoges bien esos ámbitos, pues lo más probable es que llegue un momento en el que te frustres, lo pases mal, y ahí es muy difícil aportar realmente incluso a la sociedad, ¿no? Y te vas a sentir que, bueno, sí, estoy cumpliendo con una tarea, puedo tener un sueldo fijo, pero no estoy aportando lo que podría aportar, ¿no?, estar aportando. Por lo tanto, nosotros abogamos por lo menos pues desde este punto de vista. Reconocer esas capacidades y esos talentos que tú me estás comentando. ¿Cuáles serían esas capacidades? Por ejemplo, vamos a colocar un joven que se le da bien, que la parte social no está tan bien, pero que le llama la atención la parte de los ordenadores, que se le da muy bien matemática, idiomas. O sea, sí. Allí se le puede ir observando cuáles son sus capacidades, ¿no? Sí, física, al final. Química. Estoy hablando de segundo de la ESO. Sí, bueno, al final también es un
poco el problema también, ¿no? Que en la ESO pues todo va por asignaturas, ¿verdad? Bueno, ahora hay el trabajo, cuando se trabaja por proyectos más interdisciplinares, bueno, se puede trabajar de otra manera, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? No, le va bien física o matemáticas o idiomas, pero bueno, nosotros, el geniotipo al final identifica otros tipos de grupos de capacidades, ¿no? Más capacidades, por ejemplo, hay como 9 genotipos, ¿no? Cada uno identificado con una figura geométrica para que sea más visible y más identificable. Y, por ejemplo, pues las más lógicas, ¿no? Las que hemos dicho que normalmente encajan bien en lo que se pide en los colegios, pues es las del pentágono, que son capacidad de análisis, de unión de ideas, ¿no? De crear estructuras, de hacer diagnósticos, de analizar, ¿no? Las problemáticas de dónde vienen y buscar soluciones, el orden, ¿no? La constancia, la eficacia, de seguir los protocolos, de seguir lo que dicen las leyes, por ejemplo. Entonces, un abogado. Eso es. Entonces, si estás en esa parte... Pero por aquí, ansiedad. Porque esas personas llegan a ser muy cuadriculadas. Claro, si estás en esa parte racional, pues todo lo que sean ingenierías, ¿no? Todo lo que pueda ser, pues lo que hemos dicho, derecho, con el cuadrado, todo lo que puede ser mundo empresa, donde tienes que cumplir con unas tareas que son bastante siempre similares, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí te va a ir bien, Luego es muy importante que analizamos también la parte un poco más oscura o negativa de cada geniotipo, ¿no? Porque el que es muy pentágono y es muy analista y le gusta profundizar mucho en el tema, y esa gente, por ejemplo, de joven ya lo ve, ¿no? Igual me encanta la física y quiero profundizar, quiero investigar, quiero llegar hasta el fondo, ¿no? De los temas. Pues se centra mucho en el estudio o en el trabajo, igual deja un poco de lado el tema familiar, el tema social, ¿no? O el que decías, como por ejemplo, el que es muy cuadrado y es bastante inflexible, pues si no sabe, bueno, trabajar eso y en momentos dados pues ser un poco flexible, pues también le puede crear conflictos, ¿no? Entonces, analizamos bien esas capacidades, ¿no? El tema de las capacidades. Aitor, ¿y cómo sería un periodista o psicólogo? Pues mira, un periodista o un psicólogo tendría que tener más, por ejemplo, de infinito, ¿no? Las capacidades de infinito son esas capacidades de esa gente que, como yo, como tú, probablemente, ¿no? Que siempre tiene ganas de entenderlo todo, de aprender siempre cosas, pero no como el pentágono que va a un ámbito y en profundidad, sino un poco entender cómo funciona el mundo, ¿no? Vamos a un ámbito y a ver esto en la vida cómo me puede ayudar. Y cuando llegamos a entenderlo y a estudiarlo hasta cierto punto en el que ya me aporta a mí en mi vida, bueno, pues ya tengo suficiente y paso a otra cosa, ¿no? Okay. Y claro, ¿qué le pasa al infinito? Que aprende eso, lo experimenta, ve que le funciona y que no, pero luego tiene esa necesidad de compartirlo, ¿no? De ayudar a otros, ¿no? Y aquí estamos. Claro, de compartirlo con otras personas, ¿no? Y entonces ahí no es tanto, bueno, solo capacidad de estudio tal, sino esa necesidad también de ayudar a los demás, de compartirlo con los demás, de hacer ese acompañamiento. Entonces un psicólogo, un profesor, tiene que tener esto, ¿no? Ese feeling de yo aprender cosas, de fluirme, ¿no? De capacitarme, pero luego para acompañarles a otros. Pero ¿y cuál sería la parte oscura? Ahí la parte oscura, ¿cuál es? Pues que muchas veces cuando sabes un poco de todo y le das a todos los palos y entiendes, ¿no? Un poco cómo funciona el mundo, empiezas a entender o cómo funciona el ser humano, ¿no? La parte sociológica, la parte racional e irracional, tal, pues muchas veces te sientes un poco sábelo todo, igual se te va un poco, ¿no? La cabeza y miras un poquito por encima del hombro, ¿no? A los demás. Y puedes tener esa sensación de, bueno, no, es que yo esto lo he estudiado y esto ya lo sé. Y no, ese es el lado oscuro, yo por ahí no paso. Yo soy el que te puede enseñar y tal, y no, tú no sabes, ¿no? Y esto, desde el punto de vista del profesor, por ejemplo, pues también puede pasar, ¿no? El querer ser ahí tú el que, no, da doctrina y no, tenéis que aprender esto porque yo lo digo, ¿no? Y no, eso tampoco es. No, yo creo que no hay nada más rico que escuchar a otra persona. ¿No? Hay una que es muy curiosa, que es la del rombo,
que es como un triángulo, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, y es pues la luz y la oscuridad, el cielo y la tierra, y lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Y los que tienen el rombo muy alto, tienen esa capacidad muy, muy latente, o bueno, muy en marcha, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es gente que tiene una capacidad intuitiva muy, muy grande, ¿no? De ver cosas que otros igual no ven, de sentir cosas que otros no ven, ¿no? Y cuando de joven tienes igual esta capacidad, y en el ámbito escolar del que hemos hablado, ¿no? Pues igual esa gente se puede sentir un poco bicho raro, ¿no? Gente que no es comprendida y pueden llegar a pasarlo muy mal, ¿no? Pero sin embargo son capacidades también muy, muy importantes y muy interesantes, ¿no? Tú imagínate un psicólogo, una psicóloga que sí, se ha estudiado muy bien, ¿no? Cómo funciona la mente humana y tal, pero luego cuando está con un paciente no es capaz de ver más allá de lo que le dice, ¿no? Sí. Y no es capaz de intuir que le está diciendo unas cosas, pero que en el fondo igual tiene capacidad de ver esas heridas que igual no salen, ¿no? En la primera, en la segunda sesión. Sí. Entonces es que hay capacidades que en la sociedad igual no están del todo bien vistas, que no dan un estatus, ¿no? Y sabes que yo he tenido pacientes que en tanto tiempo de consulta, de sesiones, que ya están bien, simplemente vienen a, bueno, mantenimiento, y me comentan que han desarrollado esas habilidades de leer a las demás personas, de entender que eso está pasando por esto y por esto, entonces yo estoy analizando, yo detente. Detente un poco porque aturde. Y lo más probable es que esas personas esa capacidad la hayan sentido de alguna manera antes también, o que de alguna manera, si es innata y esa capacidad la tienen, eso ha estado ahí siempre. Pero claro, en el colegio, ¿a quién le enseñan a trabajar la intuición? A nadie. ¿A quién se le enseña a ayudar a los demás? A ser altruista, a tener una visión humanitaria, no se trabaja. Entonces, claro, es lo que estamos comentando. Memorizar, completar tareas, sí, pues esas cosas sí, pero esas otras, pues no. Y, por ejemplo, las capacidades del triángulo, que son muy necesarias, ¿no? Las de la comunicación, la oratoria, la escucha empática, ¿no? La de entender al interlocutor que puedas tener enfrente, pues en parte también se ven. Porque para el mundo de la empresa, para vender, pues es muy necesario. Para el marketing, para el branding, entender la psicología, qué es lo que necesita la gente, ¿no? Está muy bien visto. Pero sin embargo, en el colegio, pues en edades tempranas y tal, pues eso, la escucha activa, la empatía, incluso la oratoria, la comunicación hablada y tal, pues en la mayoría de los centros, pues tampoco es que se trabaje mucho, ¿no? Entonces, bueno, hay capacidades que se les da más importancia y otras no. A mí me llama la atención, como sabes, yo estudié en Venezuela y te mandaban muchísimo a hacer exposiciones. Claro. O sea, estás en grupo, tienes que aprender de esto, pero con mis hijos yo aquí no lo veo. Yo no he preparado la primera exposición con mis hijos. Yo eso siempre lo digo. Aquí en el País Vasco también yo veo lo mismo, es que veo lo mismo. No se le da mucha importancia. Es más, sí que a los alumnos y alumnas se les pide hacer presentaciones, pero no se les enseña a hacer bien las presentaciones. Bueno, preparáis un PowerPoint o hacéis con Canva una presentación con diapositivas bonitas y tal, pero no se les enseña cómo conectar con el público, cómo hablar para... La postura corporal, el tono de voz. O incluso las propias diapositivas, qué información tiene que estar y qué no. Y llegan alumnos a hacerte una presentación y está la presentación llena de párrafos con unos textos súper amplios y dices, si lo que vas a decir es lo que está en la pantalla, es en balde. Para eso te lo pones en la pantalla y que lo lean. Tú no tienes por qué dar ninguna explicación, ¿no? Entonces, sí, se ve que es necesario, porque en el ámbito actual, en la vida en la que vivimos, donde todo es imagen, todo es vídeo, todo es comunicación cada vez más, es necesario, pero no se trabaja, desde mi punto de vista por lo menos, de una manera correcta, ¿no? Y hay gente que tiene esa capacidad, pero que si desde jóvenes no se les da cancha y se les potencia eso, pues luego les costará muchísimo más trabajarlo. Y otros, ojo, que en principio no tienen tanto esa capacidad,
bueno, pues lo tendrán que trabajar también. Es decir, porque unos mínimos de capacitación en todos los ámbitos, pues bueno, está bien tener, ¿no? Pero al que no tiene esa capacidad, pues tampoco le vamos a exigir que sea el que haga en el grupo siempre las presentaciones y que sea el líder, ¿no? En la comunicación y la oratoria. ¿Hay algún geniotipo que te destaque la capacidad de líder, que sea innata? Sí, esta por ejemplo, esta del triángulo, ese que tiene capacidad de oratoria, de comunicación, de persuasión, sí que se relaciona mucho con esa capacidad de liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que solo tenga capacidad para convencer, con esa buena comunicación que tenga, sino también de empatizar, de entender, ¿no? Es capaz de tener una buena comunicación bidireccional. Pues es muy importante para cuando tienes un grupo, por ejemplo, tratar de ver, ¿no?, qué necesita cada uno y a cada uno del grupo enfocarle el mensaje para que saque lo mejor de sí mismo, ¿no? Porque, ojo, el triángulo también tiene su parte oscura y es que es tan capaz de entender lo que necesita el otro y tal, que puede ser, si se le va un poco de las manos, pues puede ser muy manipulador también y te puede llegar a vender la moto y venderte cosas que no necesitas o darte el mensaje que realmente no necesitas, pero igual necesita él o ella para conseguir algunos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, estos son los que empiezan por debajo y van escalando dentro de las empresas. Claro. Y ahí, pues eso, es importante. Por ejemplo, es curioso, ¿no? Cuando tenemos triángulos muy altos, con capacidad muy alta, pues les va muy bien en lo que hemos dicho, ¿no? Marketing, todo lo que es branding, publicidad. Pero vemos mucha gente, por ejemplo, que tiene el círculo, que es probablemente, no sé si el geniotipo más importante, pero es muy determinante, ¿eh? Porque el círculo es esa capacidad de amor incondicional, ¿no? Para que lo entendamos claro, ¿no? Es esa gente que lo que le sale de dentro es siempre ayudar a los demás. Los que siempre ponen altruismo, ¿no? Es capacidad humanitaria pura, ¿no? Es siempre ayudar a los demás antes que... Me un montón ahora. Sí, claro. ¿Y qué es lo que vemos, por ejemplo, mucho? Gente que, pues lo que tú has dicho, ¿no? Que en esa capacidad de oratoria, comunicación, de branding, de marketing, son buenos, lo disfrutan porque tienen mucho triángulo y van escalando igual en empresa, pero claro, igual los objetivos de la empresa o de esa empresa pues no están muy enfocados en ayudar a la gente, en ayudar a la sociedad, en crear una sociedad mejor. Igual venden un tipo de producto que, bueno, que está bien, que yo no pongo en duda o puedo discutir, pero que es una empresa muy enfocada en beneficios, en ganancias, ¿no? Y que si hay que manipular un poco al público para vender más y aunque no les ayude mucho o a la sociedad no le aporte mucho, pues tiene mucho beneficio para la empresa, pues, y entonces esa gente puede ser bueno en eso tal, pero probablemente le cree un choque, ¿no? Llega en un momento en el que digan, es que ¿qué estoy haciendo, no? Lo que hago yo tiene que aportar a la gente y ser de ayuda a la gente, y esto puede crear un choque, ¿no? Entonces, esa gente también pues probablemente igual tenga que buscar una reorientación, igual en la misma empresa, pues planteando productos o planteando, ¿no?, otro tipo de enfoques para ser más de ayuda real para la gente, o si no, buscar otro tipo de empresa, por ejemplo, de asociaciones, yo no sé, o ONGs, Médicos Sin Fronteras. Es increíble cómo esa capacidad de comunicación sea importante, pero para ayudar a la gente. Exacto, pero es increíble cómo estas capacidades, cómo estos talentos tienen que ir en concordancia. Yo siempre digo que tiene que haber coherencia con lo que pienso y con lo que siento, porque si hay esa disonancia yo no voy a estar bien. Y hay personas en la vida adulta, vamos como en automático, bueno, esto es lo que tocó y tenemos que hacerlo y estás perdiendo esos talentos que tienes. Y si nos estás escuchando y te está resonando esta información contigo, pues yo dejo la información de Editor para que contactes con él, porque yo creo que el tiempo pasa y el tiempo pasa muy rápido, y si tú estás sufriendo en tu trabajo no merece la pena. Merece la pena detenerse y redirigir. Y que ¿sabes qué pasa? Que cuando enfocas tu ámbito universitario, ¿no?, de estudios superiores, por un lado, y ya ves que eso, no te cuadra para nada, probablemente te das cuenta o, bueno,
das un bandazo y cambias, ¿no? Pero el problema ¿dónde está? Cuando vemos que tienes 3, 4 capacidades y 2 de ellas encajan muy bien con eso que has elegido. Y entonces es muy complicado porque ves que se me da bien, encajo, empiezo a trabajar en una empresa y aporto, veo que no, soy bueno, cumplo con las tareas, pero me falta, es lo que decíamos, ¿no? Pero tengo otras capacidades ahí que no las estoy poniendo en juego. Y ahí es muy difícil, porque es lo que dices tú, entramos en el día a día, entramos en el sueldo del mes, entramos en las necesidades que en esta sociedad tenemos, ¿no? De pagar el alquiler, de pagar la hipoteca, de la familia, todo eso. Y del miedo, tienen mucho miedo terrible. Y de esa seguridad que te pueda dar ese puesto de trabajo, y ahí vas adelante, y pasa el tiempo, y pasa un año, y pasan 2, pasa una década, y te sientes que no, pero claro, y cuanto más allá vas, más miedo da y más complicado es rectificar, ¿no? Entonces, pues esto realmente es complicado. Esto es vital porque no es casualidad que hay 260 millones de personas según la Organización Mundial de la Salud diagnosticadas con ansiedad. No es casualidad que 350 millones de personas padezcan de depresión. Entonces, no es casualidad. Entonces, si no hay coherencia con lo que yo estoy haciendo y con lo que yo quiero, vas a entrar en crisis. Y aquí en España hay muchas personas de baja, o sea, de baja médica. Van al médico y por ansiedad, infinito, por depresión, infinito. Entonces, evidentemente no queremos estar en casa y mucho menos metidos en cama. Pero por eso es que digo que es vital esto. Y es que muchas veces, esto a mí me sorprende un poco, ¿no? Porque no ponemos el foco en la prevención, ¿no? Es decir, yo tengo una empresa, soy empresario y tengo 100 trabajadores y si de esos 100, 50 no están realmente en un puesto de trabajo en el que estén a gusto y estén dando todo su potencial, o les estoy limitando porque me plantean, ¿no? Ojo, yo soy creativo y podría dar ideas y tal. No, pero tú dedícate a las tareas administrativas que son lo tuyo. Esa persona también tiene un techo, ¿no? Ahí de cristal que dice, es que aquí no estoy dando todo lo que pueda tener. Es que esas personas a esa empresa tampoco le están aportando todo lo que pueden dar. Entonces, no están siendo todo lo eficientes y eficaces que pueden ser tampoco. Y no solo eso, sino lo que tú dices. Si además un 25% de esos tienen que estar de baja, porque psicológicamente ya están hechos polvo, acaban con ansiedad y todo lo demás. Es que eso, a las arcas públicas de sanidad, tal, también cuánto cuesta, ¿no? Es decir, estamos en una sociedad en la que estamos perdiendo energía, perdiendo potencial por todas partes, y eso al final es que afecta a todo, afecta a la sociedad en general, ¿no? Y yo creo que sí, que cuando somos adultos y cuando ya estamos grandes, tenemos responsabilidades. Pero especialmente, y creo que te pasa a ti, yo tengo la dicha de trabajar en algo que amo. Entonces no es trabajo, no es algo pesado, no es algo que me cueste. Es más, yo puedo tener un dolor de cabeza llegado a ese punto y sentarme a trabajar y a mí el dolor de cabeza se me pasa. Pero porque es oxitocina pura, porque estoy escuchando a alguien que necesita ser orientado. Es que cuando conectas con tu ser interior, yo ya te digo, yo nunca he sido muy espiritual, muy de mirarme para adentro, ¿eh? Pero en los últimos años es que al final la vida también te lleva un poco, ¿no? Y dices, he ido tirando por este camino y veo que me falta algo, ¿no? Y yo cada vez lo veo más claro. O conectas también con tu ser interior real, ¿no? Con ese, bueno, tú que eres psicóloga lo trabajarás bien, ¿no? Con ese niño interior, ¿no? Que todos seguimos teniendo y que conectas con él y vas en ese río, ¿no? En ese flow de ir por ese camino en el que vas encaminado, pues que si no, y no solo eso, hemos hablado del ámbito laboral, pero con tus amigos, con tu familia, si no estás realmente en lo que te gusta y llegas quemado del trabajo a casa, pues también qué energía llevas, ¿no? A casa. ¿Qué calidad de tiempo le vas a brindar a esa persona? ¿O qué calidad? A ver, si trabajas las 8 horas, llegas a casa, estás quemado, estás cansado, estás con tristeza, estás con ansiedad, lo que quieres es arroparte. No vas a querer compartir con tus hijos y mucho menos con la pareja. Y ojo, cuanto antes mejor, porque a mí me está pasando.
yo ahora estoy encaminando un poco a mí me encanta ser profesor y sigo siendo profesor, pero quiero ayudar un poco de esta otra manera también, ¿no? Y claro, todo el mundo, sí, ahora emprender y tal, parece que es muy bonito, pero es complicadísimo, es mucho trabajo, hay que dedicarle tiempo y es eso, ¿no? Y yo en casa lo siento también, ¿no? Igual a veces tienes que dedicarle tiempo, ¿no? Más horas de las debidas y tal, y eso afecta también, ¿no? Y yo la lectura que hago, ¿cuál es? Bueno, pero si estoy aportando, aunque me cueste ahora, bueno, cuando arranque y cuando ya, ¿no? Vayamos ya más enfilados y, bueno, pues ahí ya podré bajar esa carga y ya estaré más a gusto y podré aportar más, ¿no? Pero mi lectura es esa. Si desde un principio, desde más joven, ya lo ves viendo más claro y no tengas que emprender luego a los 40 porque no habías elegido bien y no estabas bien encaminado, pues desde un principio ya lo que vas a poder aportar también será mucha más felicidad y todo será mucho más fácil, ¿no? Y tenemos una capacidad de talentos que son capacidades que son innatas, que simplemente tenemos que detenernos, buscar orientación profesional como personas como Aitor y ver por dónde me voy. O sea adolescente, mamá, que tú quieras orientar a tu hijo o a tu hija, seas tú como profesional que sientas que yo en el 2025 necesito un cambio y ser mi mejor versión. Por eso lo de mi mejor versión toca tanto, porque tenemos que todos los días ser nuestra mejor versión. Claro. Y redirigir. En el momento que haya que redirigir, redirige. Y no solo eso, mira que vivimos tiempos bastante movidos, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial también no sabemos muy bien, ¿no? Qué será incluso el ámbito laboral dentro de 5 años, de 10 años. Los más estos dicen que no sé si el 50% de los puestos de trabajo como tal, los que existen hoy en día, que ya no serán iguales, que muchísimos puestos desaparecerán y se crearán otros. Entonces, ¿qué sentido tiene yo con 18 años pensar en un puesto de trabajo concreto, una carrera que yo estoy visualizando hace este trabajo, es este puesto de trabajo en este tipo de empresa tal, si dentro de 10, 15 años, cuando me vaya yo al ámbito, o dentro de 5 años, bueno, cuando hagas el máster, porque hoy en día tienes que hacer 2 carreras y 2 máster, dentro de 8 años, cuando internes, ¿no? En el ámbito laboral, si es que ese puesto de trabajo con el que tenías tú la idea de casarte, es que igual no existirá. Entonces, estamos viviendo cambios. Claro, tienes que centrarte en tus capacidades. ¿Cuáles son tus capacidades? Conocerlas bien y trabajarlas a fondo. Eso te dará unas habilidades, te capacitará de una manera. Y no pienses tanto en el nombre de la carrera, del estudio o del puesto de trabajo, sino ser bueno. Si eres bueno comunicando, transmitiendo, si eres bueno analizando, si eres bueno ayudando, si eres bueno creando cosas nuevas, céntrate en eso, porque eso luego lo podrás aplicar a distintos puestos de trabajo y los que se vayan a crear también precisarán de unas de esas capacidades o de otras. Pues luego ya encontrarás el camino, pero es autoconocimiento y potenciación de esas capacidades. Si eso lo trabajas, es que puestos de trabajo no te van a faltar. Si eres bueno en eso, porque tienes una capacidad enorme, lo has trabajado y lo vives con pasión y te encanta, es que los puestos de trabajo no te voy a decir que te van a caer del cielo, pero es que si estás dando lo mejor de ti en ese momento, es que la gente, yo como empresario, querría gente como tú, ¿no? En mi empresa, que lo van a dar todo. Pues nosotros lo vemos desde este punto de vista. Aitor, me encantó la conversación, Aitor. Muchísimas gracias. Y voy a dejar los datos por acá para que puedan contactar con él. Sí. ¿Algún último mensaje a esas personas que están en búsqueda de su pasión? ¿Qué le dirías? Pues que lo tengan claro y que empiecen cuanto antes. Es decir, lo que hemos dicho antes. Cuanto más pospongas y procrastines, que hoy en día estamos todos, no, ya lo haré mañana y es que este no es el momento y si eso el año que viene ya me lo pienso. El momento no va a aparecer. El momento lo tienes que buscar tú, tienes que ir a por él, ¿no? Entonces, si
si no ves claro que estás en lo tuyo, si no ves claro que lo que estás haciendo, lo que estás aportando es lo que realmente has venido a dar, primero, autoconocimiento, indaga un poquito, tómate tu tiempo para conocerte un poco mejor. Una herramienta como la nuestra, como el geniotipo, te puede ayudar, te puede acelerar ese proceso y te puede confirmar, ¿no? Igual sensaciones que tenías o cosas que pensabas sobre ti. Y una vez que lo tengas claro y digas, ¡buah, sí, mira, es que conecto con eso, yo tengo estas capacidades y si las uno todas, estaré en mi talento y estaré en disposición de dar lo mejor de mí, pues una vez que lo ves claro, es que ya el camino se te abrirá y las puertas se te abrirán, ¿no? Por lo tanto, haz un poquito ese trabajo introspectivo de conocerte bien, de conocer bien esas capacidades, y una vez que las tengas, que lo tengas claro, es que a partir de ahí seguro que el camino te será muchísimo más fácil, más placentero, lo disfrutarás más y seguro que aportarás muchísimo más a los de tu alrededor, a los que más quieres, incluso a la sociedad en general. Y conseguirás calidad de vida. Sin ninguna duda. Gracias, Aitor. Un placer haberte tenido aquí en Psicología para la Vida. Un placer, Vicky, charlar contigo y cualquier cosa, pues ya sabes dónde nos puedes encontrar.